compañeros? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto estar en este espacio de nuestra Radio Nacional y un gusto poder hablar que Mendoza ha obtenido la más baja tasa de mortalidad infantil en su historia. Como decía recién, se han publicado recientemente las cifras de las defunciones infantiles en Mendoza, correspondientes al año pasado. Siempre se elaboran a año cerrado, pues se calculan la cantidad de muertes que ha habido contra la cantidad de nacimientos. En el caso de la tasa de mortalidad infantil del año 2011, Mendoza ha sido del 9,6 por mil. Esto quiere decir que han fallecido casi 10 niños, 9,6 antes de cumplir el año de edad, por cada 1000 que han nacido vivos. Es una cifra muy importante. Como decíamos, el indicador tocó el punto más bajo de la historia de nuestra provincia. Yo creo que es la máxima virtud que puede tener un pueblo, una sociedad, la protección de los derechos de sus niños, de sus pibes. Eso habla muy bien de nosotros y no es un dato aislado, sino es resultado de un proceso, de una tendencia, porque el número solo del año 2011, esa tasa no nos diría nada si no lo vemos en el largo plazo. En los últimos 20 años Mendoza ha venido sosteniendo una baja en la mortalidad infantil y el fruto del 9,6 por mil del año 2011 es una buena noticia vista en perspectiva. Nunca antes le habíamos dado tanta seguridad a un bebé ante la posibilidad de la muerte. Y aquí quiero hablar del término seguridad en mayúsculas. ¿Cuántas veces los medios agitan el tema de la inseguridad? A veces con razón, muchas veces sin razón o amplificando determinados hechos de inseguridad. En este caso no amplificaron bajo ningún aspecto que los niños, los más chicos, los menores de un año, han tenido una importante porción de seguridad. Los hemos podido proteger frente al flagelo más grave que puede padecer, que es la propia muerte. Además, por cada niño muerto hay que pensar que hay otros tantos enfermos o con incapacidades o con daños en su salud, tanto física como mental, que puede perdurar por los años. Es indudablemente la noticia del año. Sin embargo, en ninguna tapa de ningún diario mendocino ocupó el lugar central. Es interesante ver, por ejemplo, el diario Los Andes tuvo solamente un recuadrito, la tapa que dice: la tasa descendió hasta 9,6 por mil, la menor desde 2002. Además, o está desinformado el diario Los Andes o está mintiendo. No es la más baja desde 2002, es la más baja desde que se tienen cifras serias. Si uno observa, por ejemplo, tengo acá las cifras de 1987 hasta el 2002, como señala el diario Los Andes, y siempre fue superior a ese 9,6 por mil. Es decir, que en los últimos 25 años no se registra un indicador menor que el del 2011. Sí, y además que el índice baja sostenidamente año tras año desde el 99, donde pegó el último repunte. Exactamente, es decir, hablar que es la menor del 2012 es faltar a la verdad o estar desinformado. Yo creo que el diario Los Andes debería rectificar una información tan importante, una información vital para cualquier país. El diario 1 lo reconoció al dato, reconoció la trascendencia histórica de la noticia, pero decidieron no ponerlo en tapa. Tampoco como figura del momento, como suele ser el diario 1, ese día que publicó la noticia, recién el 4 de agosto, puso a Tinelli por su affair con la modelo, esta ex nuera de Palito Ortega. La figura del momento no fue el niño que sobrevivió como símbolo de la baja de la mortalidad infantil. Tampoco se habló nada en la editorial del día, ni mucho menos en las opiniones del domingo de sus columnistas estrellas, de Manuel de Paz y Andrés Gabrieli. Es decir, a diferencia también de las notas sobre la inseguridad que hemos hablado en este espacio, que agitan tanto los crispados ánimos de los comentaristas anónimos, fascistas, la información sobre la seguridad de los más débiles no generó un solo comentario en la edición digital del diario 1. Es decir, que lejos de amplificar una noticia tan importante, una buena noticia,
no para un gobierno, es una buena noticia para toda la sociedad mendocina, porque todos los educadores, los médicos, las enfermeras y los que llevan adelante las políticas públicas hemos hecho algo para que esto nos pase. La mortalidad infantil no responde solamente a causas médicas, responde a una pluralidad de causas, y lo más interesante es que buena parte de esas causas son evitables, muchas veces con medidas sencillas. Sin embargo, uno de los condicionamientos más importantes es la pobreza y el conjunto de las carencias económicas, sociales y culturales vinculados con la pobreza y la indigencia. Está comprobado, por ejemplo, que un niño nacido en una familia de escasos recursos y con padres sin escolarización tiene mayor riesgo de fallecer que un bebé que viva en mejores condiciones. Podríamos decir en general que mientras más crecimiento económico tenga un país o una provincia, menores pueden ser sus tasas de mortalidad infantil. Sin embargo, no basta con que suba el PBI para que la mortalidad caiga. En un trabajo que hice algunos años sobre la mortalidad infantil en Mendoza, y en particular en Tunuyán, pude ver cómo, si bien a fines del siglo XIX en Mendoza hubo un importante desarrollo en la participación mendocina en el PBI nacional, el día a día de la gran mayoría de la población no reflejaba ese crecimiento. Estos olvidados del progreso, que eran miles, vivían en indignas e insalubres condiciones, el hacinamiento de inmigrantes en las ciudades, la carencia de alimentos en cantidad y calidad suficientes, la provisión de agua contaminada por materia fecal, la contaminación del suelo, la construcción de casas con adobe impregnado de excrementos y basura. Todo ello creaba las condiciones para la proliferación de las enfermedades y la muerte en los núcleos urbanos. Hay un estudio sumamente interesante de 1897 de Coni, un tremendo sanitarista argentino, Emilio Coni, en el cual hizo un análisis de la situación sanitaria en Mendoza, y en un fragmento de ese informe dice: la sequía que penetraba en el hospital San Antonio servía de cloaca de todos los residuos de los enfermos y el hospital. A escasa distancia más abajo la gente tomaba de esa misma agua. De 3.200 casas elevadas, 1.600 poseían servicios de agua corriente y solo 119 inodoros. Cerca del 30% derramaba sus excrementos en las acequias, patios, huertas. En ese momento es un momento de gloria de la economía mendocina, muchos lo recuerdan, el momento del apogeo de los conservadores. Sin embargo, ese progreso económico no se derramaba sobre la muerte masiva y cotidiana que castigaba particularmente a los niños de menor edad. En ese año, el año de publicación del informe de Emilio Coni, 1897, por ejemplo, casi el 60% de las defunciones pertenecían a la mortalidad infantil. En el año 2005 yo hice un trabajo en Tunuyán, analizando cerca de 2.000 partidas de nacimiento y defunción en el registro civil. Entre paréntesis, me costó 4 meses que me autorizaran a acceder a esas partidas. Tomé el periodo desde 1894 hasta 1903, y bueno, ahí pude elaborar algunas tasas. Por ejemplo, durante ese decenio, el 34% de los fallecidos no llegaron a cumplir un año. Es decir, 1 de cada 3 niños que nacía en esa época en Tunuyán no llegó a su primer cumpleaños. La mitad de los fallecidos no llegaron a cumplir 11 años. La tasa de mortalidad de ese decenio, 1894-1903, era de 143 por 1000. Estamos hablando de una tasa de mortalidad desde el año 2011 en Mendoza del 9,6. En esa época, a fines del siglo XIX y principios del XX, en Tunuyán era de 143 por 1000. Y a pesar de que este crecimiento económico, crecimiento del Producto Bruto Geográfico, crecimiento de la producción, la mortalidad se mantuvo más o menos estable durante los 10 años. Es decir, como decía el gran sanitarista Emilio Coni,
De nada sirven las riquezas de un país si él está abismado por la enfermedad y la muerte, y además podríamos agregar hoy que de nada serviría el PBI, la recaudación fiscal, las exportaciones y las reservas financieras de nuestra nación si las políticas públicas no procuraran la justicia social. La disminución de la mortalidad infantil es el reflejo más luminoso del camino sostenido hacia una Argentina y una Mendoza mucho más justa. Al menos eso creemos nosotros. Sí, Ricardo, justamente esos editorialistas que se olvidan de señalar estos alentadores números, a raíz de los precios de la soja se acuerdan del granero del mundo, ¿no? La Argentina con altos ingresos, pero sin embargo con pésima distribución de esa riqueza. Vos habías elegido un audio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que destacaba los beneficios de la asignación universal por hijo. ¿Cuál pensás que otra política de las implementadas por el gobierno nacional repercuten directamente en estos números de los cuales estamos hablando? Yo voy a tomar algo de Ramón Carrillo, ministro de Salud de Juan Domingo Perón, el primer gobierno, el primer ministro de Salud que tuvo la Argentina. Él decía que el mejor remedio es el salario. Es decir, cuando uno discute paritaria, está discutiendo salario, está discutiendo alimentos, está discutiendo condiciones de vida, está discutiendo la salud y la vida de los niños también. A veces se pierde de vista. La mejor medida que ha tomado el gobierno nacional para descender las tasas de mortalidad infantil ha sido la distribución de la renta. En un proceso, digamos, del cual nos falta mucho, porque sigue habiendo sectores bajo la línea de indigencia, sectores con ingresos muy bajos, y aunque la tasa es muy baja, la desocupación todavía en Argentina existe. Lo segundo me parece que son las políticas públicas activas, como la asignación universal por hijo, y también un plan muy importante que es el Plan Nacer, que permite que muchos niños que no tienen obra social hoy tengan atención asegurada durante los primeros años de vida. Otra medida, la extensión de la vacunación de vacunas que no estaban en el plan de vacunación de hace 10 años atrás. En los últimos años se ha ampliado en forma importante la cantidad de vacunas que se le colocan a un niño para evitar enfermedades que provocan no solo daños, sino en algunos casos podrían provocar la muerte de muchos niños en la Argentina. Por eso, como decíamos, no solo basta con que tengamos buenas cifras de recaudación, que tengamos buen PBI, que tengamos buenas exportaciones, como dicen muchos que añoran otros tiempos, no basta que las arcas estuvieran llenas, no basta con que las reservas del Banco Central estén desbordando si esas reservas no llegan a la vida común de la gente, y el reflejo más patético de la falta de reparto es cuando los niños se mueren y cuando esas tasas de mortalidad no descienden.